Aquí se mezcla mucho el abogado junior con el secretariado. Es decir, yo en este despacho verdaderamente, cuando un cliente entraba por la puerta, a mí me veía como una secretaria. En el vídeo de hoy continúo con esta sección que estoy haciendo de precarización en la abogacía, contando mi propia historia. Este es el capítulo segundo en el que os voy a contar mi situación en un segundo de despacho de abogados que estuve como falsa autónoma. Recapitulando del anterior, me fui de ese despacho en diciembre del 2014 y en el mismo diciembre del 2014 siempre me parece que las fechas de vacaciones son buenas fechas para buscar trabajo. En Navidad busqué trabajo en mi página web de referencia para encontrar trabajo de abogada, que era 1000 anuncios, y bueno, pues no me acuerdo a cuántos eché, pero echaría todo lo que vería por ahí. Y recuerdo que un día estaba jugando a la PlayStation y me llamaron para si podía ir en ese mismo momento porque debieron ver que vivía cerca. No estaba con mis mejores pintas, pero bueno, pues un poco de chapa y pintura y tiré para allá. Era un despacho de abogados, no era... Claro, salimos de ver series tipo Suits y cosas de estas y nos encontramos con despachos muy normalitos y a mí, bueno, pues no me pareció el despacho más guay del mundo, me pareció un poco, bueno, pues que yo lo decoraría de otra forma o el mobiliario no me gustó, pero por lo menos no era una casa, eso estaba clarísimo. No era una casa como el despacho anterior, era un edificio todo de oficinas comerciales y aquello no era una casa. Es verdad que era un sitio que a mí no me agradaba ver y que yo pienso que a lo mejor como marketing pues le faltaba un poco más de estilo. O sea, os hablo de que en la puerta al entrar pues a todo el mundo le gusta tener una placa algo mona y aquí había un portafolios pegado con celo y un folio en amarillo con el nombre del director del despacho de abogados tal y con los horarios y una pequeña reseña que decía empuje la puerta y no llame al timbre. Pues bueno, pero bueno, lo importante es que era un despacho de abogados. Entré y bueno, pues la entrevista se dividía en 2 fases. Bueno, a mí no me dijeron eso, pero os lo cuento ahora ya después que lo haya vivido. Primero me pasaron con una persona que es la que sería mi futura compañera y parece ser que pasé ese filtro como para después hablar con el jefe. Esa primera compañera me hizo una entrevista que no recuerdo exactamente, recuerdo más la del primer despacho que la segunda, pero sí que recuerdo pues que iba un poco la entrevista encaminada a ver esos miedos a los que nos podemos enfrentar en la abogacía. Me preguntó directamente si estaría dispuesta o si tengo algún problema para defender algún tipo de delito, como por ejemplo eran agresiones o abusos sexuales. Creo que mi respuesta fue buena, fue fría, fue que sí. Y que, o sea, que sí, que no tenía ningún problema, que sí que estaba dispuesta a ejercer la defensa en todo tipo de procedimientos penales. Y yo creo que esa primera fase era como el filtro. Después me pasé a hablar con el jefe, con el director del despacho. No me dijeron en ese momento que me habían cogido, pero yo salí con buena sensación y os cuento más o menos qué me dijeron que eran las características, ¿no? del trabajo. Por supuesto era ser autónomo, ser un falso autónomo, cosa que yo ya pues había normalizado y tampoco tenía amigas en esta profesión, no tenía redes sociales, no sabía nada de esto y yo ya lo di por normalizado. Bueno, pues aquí todos somos autónomos y aceptamos jornadas de trabajo como trabajadores por cuenta ajena. Me ofrecieron 800 euros al mes, en sobre por supuesto, cosa que pues me pareció fantástico porque yo venía de cobrar 400 si es que los cobraba en el otro sitio. Por lo menos no partía de un porcentaje, sino de un dinero fijo todos los meses. Os digo que aquí estuve 3 años, no llegó a 3 años, pero bueno, 2 años y unos meses muy largos. Y me subieron 100 euros por año, muchas gracias. 800, 900, me fui cobrando 1000 euros. El horario era de 9 a 2 y de 5 a 8 y media. Es decir, los días que iba la cosa bien me daba tiempo a irme a comer a mi casa y volver, porque yo vivía bastante cerca. Vivo bastante cerca, porque mi casa sigue estando ahí. Mi casa está muy cerca, yo vivía con mis padres en ese momento y ese sitio sigue estando en ese sitio.
La cuestión es que, bueno, pues muchas veces no me daba tiempo a comer porque, pues por la explotación esta que yo creo que sufrimos la mayoría que pasamos por aquí, el horario de la oficina está muy bien, pero el horario real de horas trabajadas a final del mes o a final de la semana, pues son más que las de atención al público en el despacho. Sobre todo contando con que, bueno, pues aquí iba a asistir a un montón de detenidos. O sea, yo verdaderamente no sabía a lo que me enfrentaba. Yo sabía, a mí me dijeron que esto era un despacho pequeño y que por tanto pues necesitaban a alguien que enseguida iban a lanzar a la piscina, pero yo no me imaginaba hasta tal punto ese lanzamiento real a la piscina. Yo hice desde el primer momento juicios, declaraciones, extranjerías, conciliaciones laborales, demandas laborales, de todo, partiendo de una experiencia cero, es decir, que al principio sí me dirigían un poco y luego enseguida me dejaron bastante a mi ritmo. Lo de las vacaciones es una cosa que nunca surgió en la entrevista de trabajo. Bueno, pues todo el mundo pensamos que tenemos 30 días de vacaciones al año. Yo en este despacho tuve 15 días de vacaciones en todo el año, es decir, teníamos 15 días en agosto y bueno, pues a repartir, pero tenían que ser en agosto y eran 15 días. Después, o sea, no había 30 realmente, efectivos 15 días seguidos, eran 15 días seguidos en agosto. No sé si recuerdo mal si algún año a lo mejor no fueron ni seguidos, pero bueno, la cuestión es que no había 30 y en Navidades, pues según cómo cayeran los días en el calendario, los festivos por supuesto, si no es que hubiera algún detenido, y ya está, y a currar. O sea, yo recuerdo, esta es la etapa de mi vida que más delgada he estado porque no he parado, literalmente no he parado de trabajar. Tengo aquí la agenda del año 2015 que la he estado echando un ojo y es verdaderamente increíble todo lo que hay aquí apuntado, y las del 2016 y 2017 la tengo en casa de mis padres y tengo pensado hacer pues una revisión de a cuántos juicios fui, a cuántos detenidos asistí, a cuántas cosas hice más o menos en estos casi 3 años para yo darme cuenta de verdaderamente lo que trabajé. Recuerdo perfectamente que mi jefe me dijo que en esta agenda no me iba a saber organizar, y también recuerdo que mi organización era era mejor que la suya. No sé si a alguno les suena, porque esta anécdota creo que ya la he contado alguna vez por redes sociales, pero seguro que alguno de vosotros tenéis algún jefe o alguna jefa de estos que a ti te delegan la organización del despacho, ¿no? La gestión de las carpetas, de los expedientes, de los muebles como este para guardar archivos. Y a mí esta persona me preguntaba muchas veces: Mónica, ¿dónde está este expediente? Y yo le decía: está en tu mesa, porque me lo pediste la semana pasada, tienes un tocho de expedientes así encima de la mesa y no sabes ni lo que tienes. Y recuerdo que una vez me dijo: no está en mi mesa. Y es que estaba tan segura y estaba ya tan harta, porque esto seguramente sería casi al final, que le dije: sí, está en tu mesa, si quieres voy a buscarlo. Y entonces, poco a poco, en esa torre que siempre tenía acostumbrado a tener en su mesa, miré expediente hasta que lo encontré. Estoy casi segura de que no soy la única que ha vivido este tipo de experiencias. Sobre todo porque en este tipo de despachos, y es una situación que yo viví, yo aquí tenía por supuesto, me lanzaron a la piscina y les estoy muy agradecida. Yo no estaría donde estoy hoy si no hubiera pasado por ese despacho, pero sí que tengo que decir que aquí se mezcla mucho el abogado junior con el secretariado. Es decir, yo en este despacho verdaderamente, cuando un cliente entraba por la puerta, a mí me veía como una secretaria, y después que a mí me encontrara el día de su juicio era muy chocante. La organización en este despacho no era muy buena, y eso, lo que os decía, si se abría la puerta de este despacho, yo estaba ahí con una mesa que era como,
no era de recepción, pero entenderme, yo no trabajaba en un despacho, yo estaba ahí nada más, entraba el cliente en un recibidor, ¿no? Por así decirlo, de una oficina, está claro, no era una casa, pero sí que esa percepción primera es, esta es la secretaria. Además, por supuesto, pues yo atendía el teléfono, yo cogía esas personas, agendaba a esas personas que llamaban por primera vez, que querían una consulta, etcétera, etcétera. A los que venían al despacho porque tenían una consulta o porque venían, porque aquí se atendía sin cita, lo cual era una verdadera locura. Imaginaros que yo pues tendría que, hay días que tenía que estar ahí haciendo escritos, recursos, etcétera, etcétera, y hay días que, aunque ese fuera mi puesto de trabajo, yo no estaba porque tenía que estar en el juzgado, ir, venir, lo que sea. Entonces hay gente que entraba y se encontraba ahí conmigo y hay gente que entraba y se encontraba con que allí no había nadie al entrar. Luego sí, por supuesto, estaban otras personas, pero si una persona entraba y yo estaba ahí, yo tenía el encargo de recibirle: hola, ¿quién eres? ¿A quién vienes a ver? ¿Por qué motivo? ¿Cuál es la consulta? ¿Tenías cita? ¿No tenías cita? Etcétera, etcétera. Y entonces decirle a uno de esos dos, al jefe o a mi compañera, quién estaba aquí, por qué motivos, y o sea, labores que, bueno, pues que son un poco de secretaria. Aparte, por supuesto, el control del correo electrónico, correos con procuradores, plazos, etcétera, etcétera. De las cosas que me resultaron más chocantes eran que ese cliente a mí me veía como secretaria y hasta un determinado momento a ese cliente nadie le decía que yo iba a ir a ese juicio. Es decir, en muchas ocasiones me pasó que yo iba a un juicio y esa persona o no me conocía porque no se había preparado el juicio conmigo, o sea, a mí me daban unas directrices y yo iba a un juicio y a lo mejor yo conocía al cliente ese mismo día. Son cosas que no me parecían bien ni para mí, porque estoy aprendiendo, ni para el marketing del despacho, ni para el propio cliente, que a veces pues claro, le parecía todo muy raro. Sí que después fue cambiando un poco todo esto, en el sentido de que a lo mejor pues mi jefe era el que preparaba el juicio y en el momento en el que se preparaba el juicio en el despacho, o mi compañera, quien preparara de los dos el juicio con el cliente en el despacho, porque yo no tenía despacho propio, pues me invitaban a pasar en ese momento, muchas gracias, bueno, pues me presentaban al cliente, me decían que les informaban que iba a ir yo al día del juicio, y a partir de ahí pues sí que fue un poco mejor la cosa. Pero sí que es verdad que aquellos momentos en los que yo iba a un juicio, el cliente no me conocía, o incluso el cliente me conocía por haberme visto en esa mesa y pensar que era secretaria, fue unos momentos muy tensos por los que he pasado y por los que no se lo deseo a nadie, pero sobre todo no por esa persona que está empezando, sino por el propio marketing que estás dando de tu propio despacho, y porque a ese cliente pues verdaderamente a mí me lo preguntaban a veces: ¿pero usted es abogada? Y yo, pues claro, es que si no, no podría subir al estrado, ¿me entiendes? Verdaderamente me lanzaron a la piscina súper rápido. Yo, si miro mi agenda del 2015, esto empieza en enero, y yo puse aquí el 12 de enero, pongo a las 9:30, pues entraba a las 9:30 entonces, porque tengo aquí puesto a las 9:30, a trabajar. Fue mi primer día de trabajo. Al día siguiente ya estaba fotocopiando en Plaza de Castilla expedientes, y ese mismo viernes ya tuve unas primeras declaraciones en Plaza de Castilla. Fueron casi 3 años de no tener claro cuándo yo podía disponer de mis fines de semana para poder irme de vacaciones. O sea, aquí en este despacho de abogados la peculiaridad era verdaderamente que el jefe no trabajaba. O sea, el jefe iba ahí todos los días en el horario de oficina, algo que no me gustaría ser así, ni lo soy. O sea, yo creo que si eres autónomo y tienes 2 personas a tu cargo y no te apetece trabajar de esto, porque yo creo que a esta persona verdaderamente no le apetecía trabajar de esto, porque no iba a los juzgados nunca. Yo en 3 años casi que estuve ahí, creo que en 2 ocasiones, en 2 casos así un poco más gordos, sí que fue a subirse al estrado, pero en esos 3 años lo único que hacía, que no es poco, porque bueno, no es gestión tampoco, sino lo que hacía era marketing con los clientes. O sea, era él el que recibía al cliente. Esta persona tenía un nombre y unos apellidos, tenía un boca a boca de muchísimos años, que
bueno, pues que gestionaba de la manera como lo hacía era asistir al despacho y allí recibir a los clientes. Yo te recibo, yo te escucho, yo te digo cuál es la solución, yo te digo que te lo llevamos, yo te digo a cuánto te lo llevamos, pero el trabajo normalmente no, él no lo hacía, o sea, él no miraba ni el correo electrónico del despacho, ni estaba al tanto bueno, pues nada, ni de plazos ni de nada, o sea, era todo lo que la otra compañera y yo le íbamos informando. Él sobre todo era asistencia a clientes, recepción de clientes nuevos, nuevos presupuestos, por supuesto el cobro y ya está. Realmente el trabajo, o sea, ni redactaba, ni asistía a juicios, ni asistía a declaraciones, ni hacía escritos de acusación, ni hacía escritos de defensa, ni iba a juicios laborales, ni iba a extranjerías, nada, era todo recepción de clientes y potenciar pues que ese boca a boca siguiera, pero el trabajo realmente lo realizábamos la otra compañera y yo. Yo estaba contando algo de los fines de semana y se me ha olvidado. Respecto de los fines de semana, mi compañera pues era de otra localidad, yo soy de Madrid, pero tengo a mí también me gusta salir los fines de semana y tengo pueblo, entre comillas, tengo una casa en un pueblo donde pues a mí también me gusta pasar tiempo con mi familia, y yo en esos 3 años sí que verdaderamente tuve un problema que yo tampoco me sabía comunicar. Yo tampoco sabía comunicar nunca cuáles eran mis problemas, o sea, me callé muchísimo en ese trabajo y verdaderamente estuve pringada durante 2 años, casi 3, con lo de los fines de semana. En este despacho había muchísimos detenidos y siempre había alguien que tenía que estar de guardia, por así decirlo. No es del turno de oficio, pero en los despachos penalistas también tiene que siempre alguien que estar disponible por si algún cliente le detienen el fin de semana, poder asistirle. Entonces, contando con que el jefe no iba a pisar una comisaría ni un juzgado el fin de semana, y contando con que mi otra compañera normalmente sí que se iba a donde fuera, de donde era, pues yo pringué muchísimos fines de semana, ya no solo por el hecho de que hubiera detenidos, sino por el hecho de que es que si sale un detenido tienes que estar aquí. La cuestión es que mi pueblo tampoco estaba muy lejos, pero yo sentí eso como esto no se está pagando, o sea, esto realmente no está cubierto en los 800 euros. En los 800 euros pues no estaba cubierto casi nada con todo el trabajo que realmente hacía. No sé si os lo he dicho anteriormente, mi etapa más delgada de la vida ha sido trabajando para este despacho de abogados, que llegué a pesar 55 kilos, si encuentro alguna foto de mi extrema delgadez os lo pondré. Y bueno, pues eso realmente me fastidiaba un montón. Es verdad que enseguida yo recuerdo mi primer preso, o sea, mi primer detenido con preso, que luego también me echaron la culpa, fue al mes de entrar en ese despacho de abogados. No, es que no tenías que haber dicho lo otro. Bueno, pues haberme dado cobijo en esa asistencia al detenido. Era una asistencia al detenido por robo con violencia. No era robo con violencia, era robo con fuerza en casa habitada. Y sí, asistí a 2 personas detenidas que la juez pues dictó un auto de prisión provisional. Y sí que recuerdo el lunes, como esto era un fin de semana, por supuesto, me acuerdo que mi novio me acompañó a la comisaría ese día y nunca más lo hizo, porque estuvimos esas asistencias al detenido que te tiras 1 hora, claro, yo no sabía ni lo que era. En el despacho de Alcalá de Henares hice alguna, pero es verdad que en Alcalá de Henares trabajaban bastante más deprisa que aquí en Madrid. Y bueno, yo recuerdo toda la mañana en Fuenlabrada para que al final la cosa que no pintaba tan mal pues saliera mal, y el lunes me echaron la culpa y yo, bueno, pero si es que vamos a ver, si es que tampoco me habéis dado cobertura para hacerlo, o sea, si tú me estás diciendo ahora podías haber dicho esto, ¿por qué no me lo dijiste el otro día? Y así numerosas veces.